Geología e hidráulica en la perforación de pozos. En esta oportunidad estaremos definiendo unos términos sumamente importantes para estimar el cálculo de las caídas de presión durante las operaciones de perforación. En primer lugar, hablaremos acerca de los regímenes de flujo. Es importante destacar que para realizar un análisis del comportamiento de los fluidos se han establecido los denominados regímenes de flujo, que dependen tanto de la velocidad del fluido como de las propiedades del mismo, es decir, densidad, viscosidad plástica, punto sedente, entre otros. Ahora bien, podemos definir un régimen de flujo como aquellos patrones de comportamiento de las características del movimiento de un fluido a través de una tubería o un espacio anular. Es importante destacar que para establecer qué tipo de régimen de flujo se está presentando en una determinada parte de la geometría del pozo, se debe definir adicionalmente lo que denominamos el número de Reynolds, el cual es un parámetro adimensional cuyas ecuaciones para definirla o para calcularla van a depender del tipo de fluido desde el punto de vista de reología, es decir, bien sea un fluido newtoniano como un fluido no newtoniano. Cabe acotar que dentro de los fluidos no newtonianos tenemos lo que serían los modelos reológicos, los cuales establecen ecuaciones diferentes a los fluidos newtonianos, definiendo este como un parámetro adimensional que relaciona tanto la velocidad que lleva un fluido de perforación en una determinada geometría con las propiedades del fluido de perforación. Asimismo, debemos definir lo que sería la velocidad crítica, el cual es otra forma de considerar si un flujo puede ser clasificado como laminar, turbulento, utilizando el concepto de lo que denominamos velocidad crítica. Esto sería comprobando la velocidad anular, la cual es la velocidad mínima que nosotros debemos tener en el espacio anular para poder levantar los sólidos, evitando que estos decanten o precipiten al fondo del pozo por efecto de gravedad. Así, y comparándola con la velocidad crítica en la sección más pequeña de la geometría. Ahora bien, si la velocidad anular es menor a la velocidad crítica, podemos considerar que existe un flujo laminar. Ahora bien, si la velocidad anular es mayor a la velocidad crítica, debemos considerar entonces un régimen de flujo turbulento. Es importante destacar que aunque en este momento no la estamos presentando, existen ecuaciones para determinar ambas, es decir, por un lado la velocidad anular y por otro lado la velocidad crítica. Por supuesto, en función al modelo reológico que se esté empleando para determinar las caídas de presión en el sistema de circulación. A continuación, se presenta el comportamiento de la velocidad crítica a través del siguiente reograma. Fíjense de la parte izquierda cómo se observa un comportamiento del flujo laminar y de repente en un determinado punto se incrementa sustancialmente el esfuerzo de corte a medida que incrementa la tasa de corte. En ese punto es un punto de inflexión denominado periodo de transición. Hacia la derecha existe un régimen de flujo turbulento y hacia la izquierda un régimen de flujo laminar. Entonces, si en ese punto denominado periodo de transición cortamos la línea o horizontal donde se representa la tasa de corte, el valor obtenido representa la velocidad crítica. Considerando ahora el número dimensional de Reynolds, los regímenes de flujo se han clasificado de la siguiente manera. Existe un flujo tapón si el número de Reynolds es menor o igual a 100. Flujo laminar entre 100 y 2100 y flujo turbulento con números de Reynolds mayores a 4000. Es importante destacar que existe un régimen de flujo de transición entre laminar y turbulento para el cual hasta el momento no se han desarrollado ecuaciones que permitan aproximar
o que permitan aproximarse al comportamiento real del fluido de perforación. Ahora bien, hemos definido o hemos mencionado, valga la redundancia, previamente lo que son los regímenes de flujo tapón, laminar y turbulento. Sin embargo, de manera gráfica podemos ver los perfiles de velocidad que pueden presentarse en una tubería de acuerdo al régimen de flujo que se esté observando. De izquierda a derecha, en la parte del medio de la imagen, podemos denotar el flujo tapón, el flujo tapón, donde se presenta un perfil de velocidad uniforme a lo largo y ancho de la tubería. A lo largo de la tubería. Perdón. El régimen de flujo laminar presenta un comportamiento, vamos a decirlo así, parabólico, en el cual las mayores velocidades se presentan hacia el centro de la tubería y hacia las paredes las menores velocidades. De igualmente se presenta el flujo turbulento en la parte inferior, el cual presenta un perfil de velocidad desordenado. Y finalmente presentamos el régimen de flujo de transición. Es importante recalcar que durante las operaciones de perforación, el régimen de flujo que debe presentarse a nivel del espacio anular, es decir, cuando el fluido de perforación está en contacto con las paredes del pozo, es el de flujo laminar. ¿Por qué? Porque evita o minimiza lo que denominamos el efecto de lavado de las paredes del hoyo, es decir, una erosión adicional a las mismas, lo que evitaría incrementar el tamaño real o el diámetro real del hoyo. Aspecto que sí se presenta, o consecuencia o efecto, que se presenta si tuviésemos un régimen de flujo turbulento. De hecho, para esto es que más adelante vamos a diseñar un programa de hidráulica en un pozo ejemplo.